Como todos los miércoles, ustedes saben que tenemos nuestra columna de magistrados y funcionarios de La Matanza, generalmente presentada por el señor Alejandro Fernández, el prosecretario de Cultura de la asociación. Hoy lo vino a reemplazar el doctor Matías Spinelli, también prosecretario de Cultura. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, es un honor estar acá. La verdad que les agradezco por la invitación, un orgullo reemplazar a Ale. Y bueno, hemos traído para estar a la altura de los invitados a un invitado que es un honor tenerlo acá, que es el doctor Franco Fiumara, que está a mi derecha. El doctor juez criminal aquí de La Matanza, titular de cátedra acá en la carrera de Derecho y también del doctorado en Derecho Penal, y reconocido ampliamente a nivel nacional e internacional. El doctor Franco Fiumara, entonces con Bienvenido. nosotros, juez tribunal en lo criminal número 4 local. ¿Cómo le va? Hola a ustedes, un gusto compartir nuevamente este espacio, ¿no? Siempre feliz de estar en nuestra querida Casa de Altos Estudios, en la Universidad de La Matanza, y en este momento también con buenos colegas, amigos y gente integrante por vocación del Departamento Judicial Local, también de La Matanza. Y yo quiero agradecer en este terreno también a la asociación, ¿no? Nuestra, que nos nuclea aquí. Muy bien, y está con nosotros también el fiscal Guillermo Raffanilli. ¿Lo dije bien? Rafaniello. Perfecto, Rafaniello. Nos va a estar acompañando también gente de la Asociación de Magistrados presente, como siempre, en el programa. Franco ha venido en varias oportunidades acá al espacio radial. Hace mucho que no lo teníamos presente. Siempre es bienvenido para charlar de varios temas, pero hoy hay una cuestión en particular por la cual ha sido convocado por la Prosecretaría de Cultura de la asociación, y que son los juicios en ausencia. Sí, vamos a tocar primero un poco ese tema, ¿no, Matías? Exactamente, ese es el tema que va a hablar el doctor, un tema que el doctor conoce mucho y nos va a ilustrar al respecto. Por ¿Qué supuesto, es, no? nosotros no Mi tenemos ni la pregunta, menor idea, Clara. y la gente me imagino que Muy tampoco. buena pregunta. ¿Qué es? Así que juicios en ausencia, introducción por el juez Fiumara. Es algo muy buena la pregunta, que es que hay un derecho de las víctimas que nosotros generalmente en la función pública, digo nosotros en general en representación del Estado nacional, pero también de muchos países, que viene desde ya de allá de la conferencia de Belén do Pará, cuando de las víctimas mujeres en realidad, se empieza a insertar en todo el mundo académico y también en el derecho positivo, y es qué hacer cuando, por ejemplo, determinados sujetos activos, delincuentes terroristas en especial, cometen hechos y no los podemos lograr detener y juzgar. Entonces yo en esa oportunidad manifesté operar la impunidad biológica. ¿Qué es la impunidad biológica? La muerte por naturaleza, por el transcurso de los años, tanto de los imputados como de las víctimas y de los testigos. Caso testigo fue el atentado justamente a la Mutual AMIA, y también en el año 94 y también en la Embajada de Israel en el año 92, que son por ahí. ¿Por qué les introduzco en esta cuestión? Porque no reconocen los que están sindicados por la Justicia Nacional en el ámbito federal la jurisdicción nacional argentina. De acá puedo hablar muchísimo, muy largo, pero quiero decir cuál es la solución propuesta y que nace de muchas causas también en Europa y no solo en el ámbito local, sino internacional. Les voy a dar dos ejemplos en concreto. Por ejemplo, ¿recuerdan los atentados? Sobre todo uno que fue a los medios de prensa, Charlie Hebdo. Sí, Charlie Y Hebdo. el otro, Sí. Le Bataclan, ¿no? Que era el teatro, la sala de teatro y con todos los restaurancitos en París. Y por otro lado, otro atentado que hubo en Bulgaria. Les doy un paneo para que vea cómo operan muchas partes del mundo de distintas proveniencia y cultura jurídica. Y sin embargo, ¿qué hacen estos países? Juzgan, sabiendo quiénes fueron los perpetradores, los juzgan en ausencia. ¿Cómo proceden estos casos? De una forma muy sencilla. Tenemos un caso emblemático que fue el capitán Astiz, que fue juzgado en Francia, en la Corte de París, en la sala principal, allá por la década del 90, por la desaparición y el asesinato de las dos monjas francesas. Se me escapa ahora Domón y bueno, me importa, no viene al caso, más allá del homenaje sentido a ellas. Astiz no pudo salir nunca más de la República Argentina porque fue condenado a perpetuidad por esas desapariciones. Quedaron las alertas rojas vigentes hasta que, bueno, durante el gobierno del doctor Néstor Kirchner se volvieron, si recuerdan, a que
que la Corte decretó la nulidad de la ley de obediencia debida y punto final, y se reabrieron los procesos y terminó condenado en la República Argentina también a perpetuidad. Entonces, en ese caso quedó sin efecto el proceso de Francia, pero al día de la fecha, y que se resolvió en forma prácticamente inmediata, tenemos justamente tanto Charlie Hebdo como Le Bataclan. Por último, para centrarlo, estos son procesos mixtos, porque si logra alguno ser detenido, se lo sienta en el banquillo de los acusados juntamente con los ausentes, pero siempre representado por la defensa técnica del defensor oficial. De hecho, el doctor Silva, que es el defensor oficial federal ante el juzgado de instrucción de Comodoro Pi, en su momento pidió la prescripción de la causa por el tiempo transcurrido, y la causa no prescribió en el caso específico de la Mutual AMIA Daia, por el hecho de que es un crimen imprescriptible porque tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad. Le hice un contexto rápido para poderlo poner en situación. Muchas preguntas me salen. Sí, porque lo primero que surge, digamos, al hablar de juicios en ausencia, como estamos tocando este tema, tiene que ver con esto, o por lo menos lo que dice Fiumara, habla del caso de atentados. Muchas veces no se sabe quién perpetró el atentado, o se sabe de una organización, pero no una persona en particular para que sea juzgada en ese caso. Digo, ¿esto cómo se procedería cuando no tenés una persona, sino una organización? ¿Funciona de la misma manera? Esto nos dio la respuesta que lo más moderno de todos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿recuerdan hace unos añitos atrás, escasos 2 años o 3 añitos, cuando voló Beirut con Amonal? Sí. ¿Recuerdan que fue todo un tembladeral? Bueno, se indica a Hezbollah como los que almacenaron Amonal, que puede ser utilizado por el fertilizante, pero es un explosivo que fue el mismo que se utilizó acá en 300, 400 kilos para cometer los atentados, que es el modus operandi de estos grupos. Generalmente, que sea un grupo, son 2 cuestiones distintas a dirimirse. Grupo criminal es responsabilidad del Estado, si tiene responsabilidad estatal, en este caso Hezbollah es parte del gobierno del Líbano, porque está dividido en los 3 poderes, un poder muy tripartito, tiene que ver con el contexto religioso, una presidencia para los cristianos maronitas, la otra presidencia, en este caso, del primer ministro, que fue el asesinato de Rafik Hariri, que se termina haciendo el Tribunal Internacional Especial para el Líbano, que contempla justamente los juicios en ausencia, que es en donde todos los proyectos de ley modernos después del 2020 se centran justamente en este estatuto internacional, que es el más superador incluso de los códigos locales que yo le mencioné. Y por último, el tercer poder, que es el legislativo del Líbano, lo tiene Hezbollah. ¿Por qué? Porque te estoy respondiendo a tu pregunta. Yo no puedo sentar en el banquillo de los acusados a la persona jurídica Hezbollah, por decirte un ejemplo, ¿no? Yo tengo que sentar a los integrantes o a los miembros de este grupo terrorista, por decirlo de alguna manera, o de un grupo narcocriminal como el Clan Barakat, por ejemplo, en la Triple Frontera. Ya te estoy diciendo de lo que son los crímenes de lesa humanidad o genocidio. Entonces, yo siento los que están sindicados como autores, a Yash en ese momento, que vaya la paradoja del destino, nada es casual, todo es causal, era el yerno de Muñet, quien fue el operador ejecutivo de los 2 atentados en la República Argentina, y el reclamo que le puedo hacer al Líbano, o también al Sindicato de República Islámica de Irán, en este momento a los que eran miembros del Ejecutivo, que es lo que nos dice la Justicia Federal. Para eso, para los grupos, tengo que ir a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que dirime las cuestiones entre estados, entre países, no de detenidos. O sea, tenemos 2 cortes distintas que operan. Una para bloquear los fondos de reparaciones que hacen los derechos de las víctimas, y el otro justamente para sentar en el banquillo de los acusados a los que están, en principio, sindicados como los autores o los presuntos autores. En ese caso hubo una sentencia de absolución, cesan las alertas rojas, pero hubo 3 casos, un caso en primera instancia fue condenado, otros 2 absueltos, la Cámara lo dio vuelta, revirtió, y hay 3 condenados con alerta roja que no pueden moverse por el mundo. Y ahí, en ese sentido, por lo que estás relatando, hay muchos códigos o muchas leyes o muchas más herramientas a nivel internacional o en otros países que incluso en la Argentina. Digo, ¿nos falta ese tipo de legislación o cambios en los códigos? Diste en la tecla, nosotros tenemos un código penal de más de 100 años. Imagínate que está a veces
yo no lo entiendo, estoy totalmente honesto, porque quedó tan parche remendor, Claro. para decirlo a los oyentes. Que Antiguo para todo. Quedó antiguo en algunos países, después Claro. de repente te aparece ciberdelito que tenemos que estar haciendo, utilizo como sinónimo, no como palabra jurídica, analogía, a ver cómo se emplea, qué es esto, si es robo de correo o no correo. Claro. Cuando hablamos de la posta que llevaba al señor con el cartero, Eso se hace, vos me decís, en un juzgado. es que eso lo tenemos Dice, que hacer porque... emulamos cómo era el robo de cartas a un robo de mail. Pero por eso te digo Sí, lo sí, obsoleto claro. que es nuestro código, que hace años que no hay acuerdos políticos como para poner un código moderno, superador, no solo en el ámbito penal, si bien hay un proyecto muy interesante que lo encabezó el doctor Mariano Boriski en su momento con otros grandes juristas, y también un código de procedimiento, pero por ejemplo, algo que a veces resulta, con otro profesor acá de la casa, el doctor Cuño Olivarona también, que está trabajando al respecto, hay dos códigos que se sobreponen en el ámbito federal. Comodoro Pi tiene un código que es el de Nación, Sí. comparte el Código Federal, pero no se aplica en el 100%, solo algunos artículos, porque todavía no está el acusatorio pleno que opera solamente en las provincias del norte, Salta, Formosa, Jujuy y se me escapa creo que Chaco. Y ahora lo van a implementar en estos días justamente en Santa Fe por el gran problema que es Rosario, Claro, ¿no? de eso le iba a Que es preguntar. justo. Rosario. Pero bueno, acá está la que todavía no se implementa por ejemplo, en el AMBA, por decirlo de alguna forma, donde tenemos un cordón que sabemos que el índice de criminalidad es muy importante y también tenemos un ingreso de narcocriminalidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que supera la venta al menudeo. Cami, vos tenías con, No, con yo, ese no, tema? no, no, yo le estoy prestando atención porque él mencionaba la cuestión de, por ejemplo, de casos de terrorismo, ¿no? Y ahí quería relacionar lo que sucede en nuestro país porque sí podemos quizás mencionar algunos casos que no son tantos en comparación del mundo, ¿no? Pero tenemos muy presente la cuestión de que está sucediendo en Rosario y también hay como una acusación en grupo, porque estamos hablando de grupos de narcotraficantes, de bandas, ¿no? ¿Cómo se aplica o se ve desde ese lado? Cami, creo que diste en la tecla con la pregunta exacta, ¿cómo juntamos todo este contexto internacional? No hay terrorismo sin dinero, no hay narcocriminalidad sin dinero. Claro. Ese es el tema. Ahora, ¿quién me provee la droga? ¿Quién me provee? Estoy hablando del nombre Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Figurativamente. Hay un nexo muy grande y sobre todo la preocupación de todos los organismos internacionales de seguridad y de justicia, y nosotros tenemos un enclave en la triple frontera, donde se lava el clan Barakat. Yo digo que no tiene nada que ver con el terrorismo, pero sí lavan dinero de los grupos que venden y trafican armas y divisas y mujeres, Claro. ¿sí? Acá está el otro tema, porque con esto realimentan con el captabón, que es la nueva droga sintética que está haciendo estragos en el mundo y también introduciéndose en América Latina, porque es muy barata, porque es de origen chino, y con eso alimentan con el tráfico de armas el cambio que se da sobre todo en países como Colombia, en países con el Comando Vermelo, también en Brasil o con lo que está aconteciendo en Bolivia, que ellos lucran, lavan el dinero, compran la droga, pero con ese dinero lavado van a pasar al tráfico de armas y alimentan a los grupos terroristas internacionales. Está todo internacionado. Y entre ellos algo que a mí me duele mucho, porque ustedes saben todo, Guillermo, también Matías, cómo me llaman a mí en un lamo, el Tano, siempre fui el Tano por mi origen italiano. ¿Y qué tiene que ver? Justamente con la mafia calabresa, que yo de donde provengo originariamente, de mi región, y que son los mayores traficantes de armas y también de droga en el mundo, ¿no? Es una de las mafias más conocidas y con un gran anclaje, sobre todo en América Latina. Acá para que tengan idea cómo operan todas estas cuestiones. Qué complejo. Es muy complejo, es un rompecabezas, es un ajedrez. Porque pero también tenemos que ahí hablar de connivencia claramente desde el sector políticos, público. Vos hablás del dinero que se maneja, del lavado de dinero. Hay como todo un sistema que sostiene también ese tipo de crímenes. por eso necesitas herramientas legales, como hablábamos contigo también, Claro. modernas, superadoras, y también un poco la imaginación, porque si hay algo que siempre dejamos de lado, quizás no digo que es por desidia de los operadores de justicia,
yo llevo casi 40 años en la justicia, y tampoco de las mismas, sino es algo que se arraigó de esa forma en el contexto internacional. Claro. Nunca tenemos presente a las víctimas, que es el eje de todo proceso. No es la víctima, quien no quiso estar nunca en un juicio, justamente es la víctima, y que está obligatoriamente por esto. Entonces, partiendo de esa base, para equilibrar, porque muchos van a venir los legales, no, esto es inaplicable porque vulnera el derecho de defensa en juicio. No se vulnera porque va a estar el defensor. En tal caso hay recursos que se llama recurso de revisión, que es lo que opera en Francia y Bulgaria, fíjense cómo les voy atando, y también el contexto del Tribunal Internacional, y esto es sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tajuden contra Costa Rica, justamente que dice que no vulneran ninguno de los plexos normativos de América Latina. Y en el caso de llegar a la sentencia, ¿qué es lo que pasa con ese acusado? Ahí está el otro secreto. Y después te quiero hacer un pequeño breve resunto de los 12 proyectos de ley que hay en nuestras cámaras legislativas. Bien. Porque es importante, porque esto toca hacia la justicia y también a nuestro departamento judicial. Reiterarme la pregunta, la edad me galopa. En el caso de que en ese proceso en ausencia... ¿Qué es lo que sucede? Tenés razón. ¿Qué sucede si se dictamina la culpabilidad? Digamos? Si resulta absuelto o no culpable, de acuerdo a la palabra técnica que se utilice, que en tal efecto es lo mismo jurídicamente, cesan las alertas rojas, considero que no tuvo nada que ver el caso justo que te dije del Líbano, ¿no? De uno de los acusados, Salem, si mal no recuerdo el apellido. En el caso específico de que esas condenas queden firmes, hay periodos que se puedan que queden firmes, o también hay algunas legislaciones que no. Hay que ver qué calidad de recursos le otorga el Estado Nacional en sus proyectos, si de revisión o un recurso normal que llega hasta la Corte Suprema de Justicia, y si en caso de ser detenido después se le reabre el proceso. Hay muchas partes técnicas, por eso se hacen los 12 proyectos. Vos me hiciste y por eso te introduje. Cada proyecto legislativo por ahí te pone una solución alternativa. Pero lo que sí, que vos una vez que te quede una condena, esa persona va a tener alerta roja a Interpol hasta que el certificado de defunción demuestre que murió. Pensemos que la mayoría son delitos imprescriptibles, o sea que solamente el certificado de defunción lo acredita, o en el caso de otros que hace con el lavado de dinero, depende de la legislación, hasta que sea detenido o hasta que le prescriba justamente esa condena que le fue dada, que puede ser en tiempo calendario, en años, en meses y a veces hasta perpetuidad, ¿no? Depende de cada legislación local. En el contexto nuestro, ¿qué es lo que juega en todos los proyectos? Las reparaciones. Volvemos al eslogan, no hay ni narcocriminalidad, ni terrorismo sin dinero, no existe. Entonces, ¿qué es lo que a vos te permite esto como Estado Nacional argentino? O como Estado Nacional francés, o Estado Nacional búlgaro, como te dije en su momento, y aquí hay un principio que se llama principio de nacionalidad de las víctimas, que también opera para los imputados. Cada Estado que tenga un miembro asesinado en algunos de los atentados, o también por grupos narcocriminales, como ha sucedido en Colombia, puede ir a la Corte Internacional de Justicia a reclamar por sus víctimas las reparaciones y bloquear en todo lo que son el mundo del comercio internacional los fondos que cada país dispone en estas cuestiones, tanto en bancos internacionales como empresas internacionales o en fondos de recaudación. Entonces, con esta forma vos le bloqueás el flujo de dinero hasta que te reparen como hizo en su momento Muammar el-Gaddafi, que para destrabar los bloqueos de fondos multimillonarios, recuerden que Libia tenía petróleo, le entregó 2 personas al servicio de inteligencia para lo que fue el famoso juicio internacional de Lockerbie, que se hizo también en Ámsterdam, en el cual habían resultado víctimas 6 argentinos, entre ellos un matrimonio recién casado con el estallido del avión de Panam con bombas en su interior. Estamos charlando con el doctor Franco Fiumara, juez tribunal de lo criminal número 4 local. Vamos al tema de legislación. Si querés contarnos un poco de los proyectos que están, porque en definitiva tiene que ver con todo esto. Está todo relacionado, y claro. si es que muchas de las cosas que estás contando se van a poder aplicar en Argentina también, ¿no? Yo soy, en este sentido, un poquito más restrictivo en algunas cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, no lo dejaría abierto como hay muchos códigos, el de Ucrania, el de Rusia, el de Bulgaria mismo, que son para muchos delitos en general. Yo los centraría primero en los 4 delitos principales del Estatuto de Roma, porque es ley para la Argentina aplicable del 2002,
desde el año 2002, que tiene que ver con crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y guerra de agresión. Y también es muy interesante en este contexto que son los últimos proyectos presentados que tuvieron estados parlamentarios, los cuales yo algunos fui a defender en Comisión de Legislación Parlamentaria en representación de esta Casa de Altos Estudios, y que tiene que ver con estos grandes grupos criminales, que puede ser para trata de personas, para el secuestro de niños y también para narcocriminado o lavado de dinero. Yo solamente los centraría en estos dos hipotéticos casos. De los 12 proyectos presentados, tanto en Senado como algunos de ellos en su mayoría en Cámara de Diputados, con una gran cosmovisión de política de Estado de muchos de los legisladores, porque de todos los sectores adhirieron y de todos los sectores también hubo oposición, por esto que yo les dije que no vulnera el derecho de defensa, algunos mencionan que sí, pero ya el caso de Rafik Hariri del Líbano nos dice que no. Entonces yo en este caso lo centraría en dos cuestiones fundamentales que son los últimos proyectos, porque en caso de que haya lavado de dinero, ahí sí que impactan las jurisdicciones provinciales, no solo en la federal o en la nacional, porque lógicamente todo lavado de dinero en el contexto de una provincia, de dineros propios de una provincia, ¿sí? O de algún grupo provincial sin que afecte un bien federal, entonces sí te entraría a ser juego de nuestro código procedimental, o si no, de ver cómo legislamos el nuevo Código Penal. Y estos proyectos, los principales puntos, ¿por dónde tienen que ver, digamos? Principales puntos: juez de instrucción o juez de garantías, de acuerdo a como lo llamen, reiteren lo que le dije en los nuevos códigos. En el caso de pedido del fiscal, de los particulares damnificados o de los querellantes, hago un juego con el Código Provincial, pero ahí salió particulares damnificados. Solicitan que se eleve la causa a juicio para que no opere la impunidad biológica, o sea, el archivo de la causa hasta que se logre la detención. Esto pasa con una resolución fundada del juez del juez de instrucción o de garantías, pasa a la etapa del juicio oral, se realiza el juicio oral en las condiciones normales, con el defensor que ofrece prueba. Hay una novedad que nos cuesta por ahí a veces también romper, que en el hipotético caso que esté amparado por un país que no tiene extradición y no lo entrega, también pueden mandar por poder, recordemos la legislación, y pueden mandar por poder a su abogado particular. Algunos de los proyectos ya lo contempla esto también. El doctor Ricardo Gilavedra, con quien compartió una mesa esto, también hizo esa propuesta, recordemos, fue uno de los jueces de las juntas militares, del juicio de las juntas militares, y es otra de las alternativas. Un proyecto dice que la sentencia queda firme y solamente se podrá reabrir en el caso de que llegue en el periodo normal que hay de plazo para presentar recurso en casación, pero si en el caso de que quede la condena firme, solamente tendrá revisión en la parte de ejecución. Otro de los proyectos que están en la palestra es que tendrá una revisión y que podrá pedir la reformulación del tribunal, que es lo que nos enseña la Corte de Justicia Suprema de Justicia de la República Argentina en el caso Nardelli, ya de más de 20 años aquí, que dice que habría que hacer un nuevo proceso, pero en tal caso todos los 12 proyectos contemplan que la prueba desarrollada con control de la defensa, esa prueba permanece y se incorpora por lectura. Técnicamente quiere decir que se reincorpora para el nuevo juicio oral para el que resulte detenido. O sea que hay varias formas técnicas justamente que hacen la técnica parlamentaria con el control del debido proceso, ¿no? Y esto es lo que resulta interesante a todo esto. Muy interesante realmente y seguro que no es lo único que hace falta en la actualización. Como decíamos antes, me imagino que va a haber muchas cosas en debate en los distintos códigos, ¿no? Seguramente tendremos, no sé si este año o el año que viene, pero muchas discusiones alrededor de todos los temas, me parece, no solamente de esto, ¿no? Creo que sí. Imagínate que están operando 26 códigos de procedimiento porque hay 2 sobrepuestos en el Federal Nación y todo lo que hace a cada provincia. Entonces creo que es muy atinado lo que dijiste. Franco, muchísimas gracias por venir, como siempre. Chicos, gracias a ustedes, realmente es un gusto y gracias a todos los oyentes que siempre nos acompañan. Franco Fiumara, con nosotros, el juez del tribunal en lo criminal número 4 de aquí de La Matanza. Bueno, Matías, gran entrevistado trajiste por venir la primera vez. Que el doctor haya aceptado la invitación y bueno, un honor para mí también estar en el programa de ustedes por primera vez y espero que no sea la última. Muchísimas gracias, el doctor Matías Espinel, el prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios.